proyección de los economistas muchas veces no son porque se equivocan en economía, sino porque se equivocan en política. Bárbara se refirió al año 2016, lo que no dijo fue que en ese año fue que cayó Dilma y asumió Temer. Entonces, en los meses finales de Dilma, que fueron los primeros meses del 2016, fue terrible la situación en Brasil. El dólar llegó a pasar de 4, como está hoy día, y era un gobierno con una popularidad terrible, se venía el impeachment, y asume Temer y gana una credibilidad espectacular, y el dólar se desploma en Brasil, pero se desploma. Que puedes hacer una buena evaluación, pero te aparece un cisne negro en el área de la política. Exactamente. Y Argentina, ¿qué supuesto se podía haber hecho hace 15 meses de lo que iba a pasar en Argentina? No es que quiera sacar las castañas del fuego de mis colegas y de mí mismo, pero el problema que tenemos es para proyectar lo que va a pasar con la política. Entonces, sí, a fines del 2015 dábamos 34, alguna consultora en marzo del 2016 dio 38 a fin de 2016 y terminó en 29. Bueno, eso que acompañó una realidad política en uno de los principales socios comerciales de Uruguay, contundente. Pero además en 2015 son las elecciones en Argentina y se podía tener cierto view sobre lo que iba a pasar en Argentina con el gobierno de Macri, y realmente Macri lo que hace es dejar todo más o menos como está en materia cambiaria. Como veíamos recién, los factores geopolíticos se han vuelto mucho más relevantes a la hora de proyectar y predecir la coyuntura, y todos estos factores geopolíticos han vuelto el mundo un lugar mucho menos predecible, mucho menos estable. Y hoy hablabas de Chile, y la verdad que lo que encendió Chile fue un evento que fue una suba del precio del metro. O sea, por sí mismo aislado no significa nada, ¿no? Pero, y hablando un poquito de la economía y el tema geopolítico. En el pasado, los problemas geopolíticos venían de los países en vías de desarrollo, ¿no? Donde cuando uno analizaba qué iba a pasar o si a una inversión o no, era tanto más importante la política que la economía. Pero hoy, los factores geopolíticos se han vuelto probablemente el factor más importante en todas partes del mundo. Aquella famosa frase del asesor de Clinton que decía, es la economía estúpido, hoy podríamos decir, es la política estúpido. Y más aún, ¿quién me hubiera dicho hace 10 años que el campeón del liberalismo dijo basta hizo Brexit? ¿Quién me hubiera dicho hace 10 años que el campeón del libre mercado iba a volverse proteccionista, ¿no? Entonces las cosas inesperadas pasan con consecuencias enormes para los mercados. Veíamos, por ejemplo, hablando del tema Argentina, ganó en las PASO. Se dio una diferencia muy importante a favor de Fernández, ¿no? Macri quedó muy atrás. ¿Y qué pasó al día siguiente? La bolsa se cayó 50% en dólares. O sea, los mercados se desploman ante estas cosas, y el dólar se disparó. Y, por ejemplo, Brexit. Luego de Brexit, a las pocas horas renunció el primer ministro, se hizo crema la libra, cayó la bolsa, o sea, con impactos muy importantes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los temas más graves que tiene América Latina justamente refiere a la continuidad de las políticas públicas y a la estabilidad política para poder crecer. Evidentemente, si uno analiza el crecimiento económico de América Latina en los últimos años, hay una relación directa con la inestabilidad económica. Entonces, uno no puede realmente decir que Uruguay va a tener estabilidad de aquí a 15 años cuando tiene una dependencia tan importante con la región y no sabe qué puede pasar en Brasil o qué puede pasar en Argentina. Porque ¿podemos asegurar que Bolsonaro no va a tener una crisis en los próximos años? No podemos asegurar. Podemos asegurar que si Bolsonaro deja el poder, bueno, su vicepresidente va a tener un enfoque similar al de Bolsonaro. Podemos asegurar que Fernández va a tener un gobierno sin problemas. No, lamentablemente no podemos. La crisis que se está dando en Paraguay, porque la debilidad política del presidente paraguayo ahora también es totalmente distinta. Lo que pasa, uno repasa todos los presidentes de América Latina y está ese riesgo. Y donde además tenemos regímenes presidencialistas muy fuertes también en la región y líderes que imponen y presidentes que se han cansado de manejar a los países como sus casas propias o como sus empresas propias, eso también está claro. Entonces, hay un papel de la política muy fuerte en América Latina, por cultura, por sistema de organización política, etcétera, que hace que eso marca y que las inestabilidades te cortan el crecimiento económico, porque los actores económicos necesitan estabilidad para invertir. Yo voy a invertir acá porque tú me garantizás que las reglas se van a cumplir por determinado periodo de tiempo y me tenés que garantizar que la justicia
es fuerte, porque si no se llega a cumplir, si yo tengo un problema, voy a tener la justicia para defenderme. Y eso en América Latina brilla por su ausencia. Y un poco lo que tú me estás diciendo es, no importa cuán ordenada tenga mi casa, si en el vecindario hay problemas, me va a repercutir a mí, con lo cual es mucho más difícil planificar, ordenarme y ver un poquito qué es lo que va a pasar, ¿no? Mucho más difícil. Yo creo, pero eso no solo pasa en América Latina, hoy pasa en todo el mundo, ¿no? La perspectiva es muy difícil, no solo le pasa a los economistas, sino a los que estudiamos las relaciones internacionales. Nos es muy difícil decir, bueno, ¿qué va a pasar en China? ¿Qué va a pasar con el conflicto de Estados Unidos con China y con Taiwán? ¿Qué va a pasar en el mar del sur de China? ¿Qué va a pasar hoy mañana con las tierras raras? ¿Qué va a pasar? Es muy difícil, porque ahí tenés líderes impredecibles. Por eso hay ahora una nueva corriente que lo que hace es, en lugar de estudiar teorías clásicas de las relaciones internacionales, estudia psicología de los líderes. Entonces tenemos que aprender cómo está pensando Trump, porque al final él es el que toma la decisión. O cómo piensa Xi Jinping, o qué pasa con Putin, o qué pasa con Bolsonaro. Entonces hay una nueva corriente que se mete en las cabezas para poder, porque si no, no podés hacer prospectiva. Y además, cómo reacciona la gente, ya es muy difícil, porque tampoco podés adelantarte. ¿Cómo van a reaccionar las sociedades que se organizan de formas distintas? Entonces, todo eso lo que es un combo muy difícil de hacer prospectiva. Hasta el propio Enrique Iglesias dijo hace muy poco, que es un veterano de la prospectiva histórico en Uruguay, dijo que ellos no podían hacer más prospectiva, ¿no? Porque le preguntan siempre qué va a pasar. No, es muy difícil, porque vos tenés una diversa cantidad de variables que te hacen imposible proyectar qué es lo que puede ocurrir. Podemos imaginar escenarios, que es lo que para mí tiene que hacer Uruguay. O lo que tiene que hacer la próxima Cancillería. Vos podés imaginar que van a pasar al menos 5 cosas y manejarte planes para ver cómo te vas a ubicar en esas situaciones. Eso lo vamos a situaciones. hablar en el bloque próximo. Y un poco haciendo una reflexión, después una pregunta. Uno en economía lo que hace es tiene un escenario base y escenarios alternativos. Y lo que te pasa cuando tenés tanto riesgo geopolítico es que el rango de escenarios alternativos se amplía mucho. Sí. Y además hay algunos riesgos que tú mencionaste que son binarios, sí o no. India, Pakistán, bomba atómica o no. O sea, entonces, y eso vuelve todo mucho más complejo, ¿no? Estamos en un mundo. ¿Y cómo protegernos de eso? Bueno, hay que tener mucha estrategia, hay que formarse mucho. La geopolítica y las relaciones internacionales están ocupando un lugar muy importante. Yo creo que los economistas, un poco como decía el tape, los economistas reconocen que se están equivocando porque hacen proyecciones exclusivamente económicas, ¿no? Los economistas tienen que estar sentados en la mesa con gente de otros perfiles, profesionales con otros perfiles, que observen variables que ellos no están observando. Y un poco eso va toda la charla de la diversidad, ¿no? Y yo no creo en eso del feminismo, pero sí creo en la diversidad porque diferentes personas con diferente educación, diferentes principios, ven el mundo de forma diferente y ven cosas que uno solo no ve. El mundo del futuro es el mundo de los equipos. Y no solo ven cosas que uno no ve y pueden imaginar escenarios diferentes, sino que probablemente trabajando en equipo también consigan mejores soluciones. Totalmente. ¿No? El mundo de la diversidad y del equipo. No, totalmente. Y también podemos hablar de las mujeres porque en estos equipos donde de prospectiva geopolítica se necesita una sensibilidad que por supuesto tienen las mujeres y no tenemos los hombres. Entonces hay muchas mujeres expertas en prospectiva geopolítica porque se necesita poder proyectarse a través de una gran cantidad de variables que lo pueden hacer un grupo multidisciplinario que puede decir, bueno, acá van a pasar al menos 5 cosas. O sea, el porcentaje que pase esto es 30%, que pase esto. Y sobre eso nosotros tenemos que prepararnos y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Sabiendo que influís muy poco. Pero algo interesante vinculado a lo que puede ocurrir cuando nombrás algo tan fuerte como Pakistán, India, o como puede ser... Mar del Sur de China, como decías tú. Exacto, Mar del Sur de China, o los conflictos que se pueden dar también en Medio Oriente. Hoy estamos en nadie tiene un poder realmente... o sea, estamos en un equilibrio de hecho, no de derecho. Estamos en un equilibrio de hecho. Entonces, en realidad, cada movimiento que se va a dar es pensado muchas veces porque hoy las coaliciones rápidas que se pueden formar hacen que Estados Unidos no se pueda mover solo, que no se pueda mover Rusia solo, que la propia Europa está limitada. Entonces, hacen movimientos, pero después vuelven. O sea, Rusia puede avanzar hasta la península de Crimea en Ucrania, pero ahí se tiene que quedar, después tiene que retroceder. Estados Unidos puede mostrar sus posiciones más duras con respecto a Taiwán, pero no puede ir mucho más allá. China tampoco puede ir más allá del mar del sur de China, porque también tiene a Japón, a Estados Unidos. Entonces, hay un equilibrio natural, no de derecho, porque ahí el rol de las Naciones Unidas es muy poco, que es algo también a discutir, ¿no? Pero las fuerzas, son tantos los países, está tan atomizada hoy la fuerza, por más que Estados Unidos en el ejército tiene todavía el 50% del presupuesto total a nivel mundial, todavía tiene una ventaja muy fuerte.
Ojo que todos vienen de atrás avanzando. Uno ve las gráficas de China, sí. Las gráficas de India, sí. Entonces, la perspectiva es que eso va a cambiar. El equilibrio de fuerzas está cambiando y entonces eso hace que nadie se anime a hacer ninguna locura. Y antes de ir a eso, tú recién decías escenarios, pero ¿sabes qué? Nadie predijo la diferencia que iba a haber en favor de Fernández, porque si no la bolsa no se cae 50% al día siguiente. Brexit, hasta los expertos se equivocan y ese es el problema. Y ahí atrás trinan los mercados, pues si el mercado se cae 50% es porque no la vieron, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero Brexit no lo vieron tampoco. No lo vieron. ¿Pero por qué no lo vieron? Y lo tenían ahí, las encuestas mostraban... Porque ¿quién votó? ¿Por qué votaron? Ninguna de las personas, el gran porcentaje de las personas, si vos juntás a todos los que votaron para que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea y formás una serie de charlas explicándole lo que implica irse para el Reino Unido, de esos, un 5% te vota que se vaya al Reino Unido. O sea, votaron porque no quieren ver árabes en Londres, votaron porque no quieren... Y no se dieron cuenta que en realidad los que atentan en Londres ya viven en Londres. O no se dieron cuenta que gran parte de la responsabilidad que le damos a la Unión Europea no son de la Unión Europea, son de fenómenos mucho más complejos. Entonces al final están votando, yo quiero decirlo porque esto es así, el gran error del Brexit fue preguntarle al pueblo algo que no se le debe preguntar. Sí. No, porque el pueblo al final votó por otras razones que se vaya al Reino Unido sin tener en cuenta lo que implica esto en términos económicos, geopolíticos y para el futuro del Reino Unido. El problema de las democracias directas, que son temas de una enorme complejidad resueltas en un sí o un no. O sea, qué linda charla entre gente inteligente. Podría quedarme acá ratazo escuchándolos, pero tenemos que ir a una tanda. Sí, y ya volvemos para el tercer bloque.